Ahora, los canales iónicos regulados por ligando. ¿Cómo funcionan estos? Vamos a encontrar aquí el canal iónico regulado por ligando desocupado, es decir, no unido a su ligando específico, que en este ejemplo es un neurotransmisor. Al estar desocupado, el canal iónico va a estar cerrado y por lo tanto no va a ser posible el flujo de iones, que están representados de color rojo. Cuando se une el ligando al sitio de unión específico dentro del canal iónico, este se abre permitiendo el flujo de iones a través de el interior del mismo. ¿Qué ejemplos tenemos de estos canales iónicos regulados por ligando? El ejemplo clásico es el receptor nicotínico de acetilcolina. Como ustedes ven, el receptor nicotínico de acetilcolina está formado por 5 subunidades proteicas. Presenta 2 subunidades alfa, 2 betas y una gamma. Además, si observamos con más detención, nos vamos a dar cuenta que en las subunidades alfa, en cada una hay un sitio de unión específico para la acetilcolina, que sería el neurotransmisor. Entonces, como ya hemos señalado, si no está unido a la acetilcolina, el interior del canal está cerrado. En cambio, si se une la acetilcolina a los sitios de unión de las subunidades alfa, el canal se abre y eso va a permitir un flujo de ion sodio y ion potasio. Ahora bien, cada una de las unidades proteicas de este receptor nicotínico es una proteína transmembranal que atraviesa 4 veces la bicapa lipídica. Cada región transmembranal aquí se le llama M1, M2, M3 y M4, que es lo que está representado acá con cada una de las unidades proteicas. Y aquí al centro se ve la región por donde van a fluir los iones. Otro ejemplo de estructura proteica asociada a la membrana que permite el paso de iones, y también estos iones se van a mover a favor de su gradiente electroquímico, es lo que se llama el conexón o los conexones. Los conexones, como ustedes recordarán, son parte de las uniones comunicantes o también llamadas uniones en hendidura, que en inglés le llaman gap junction. ¿Qué es lo que pasa acá? El conexón presente en la membrana plasmática de una célula se conecta con el conexón presente en la membrana plasmática de la célula adyacente, y por el interior de estos queda un canal por donde pueden fluir iones y algunos nucleótidos, como por ejemplo AMP cíclico, GMP cíclico, ADP, ATP, etc. Entonces pueden fluir también señales, moléculas de importancia metabólica y también señales. Ahora bien, cada uno de estos conexones entonces sería un hemicanal, y cuando se conectan entre sí forman este canal que permiten entonces el flujo de iones entre la célula A y la célula B. Como ustedes pueden ver, a su vez, cada conexón está formado por 6 subunidades proteicas. Aquí cada subunidad proteica es una proteína llamada conexina. Y este conexón puede tener 2 conformaciones, abierto o nos vamos a dar cuenta que este estado de apertura o cierre puede ser regulado por los niveles de ion calcio, por los cambios de pH y por la presencia de algunos factores de crecimiento. Por ejemplo, si los niveles de calcio aumentan o el pH desciende, el conexón se cierra. Y si eso cambia, entonces el conexón se abre. Bueno, esta unión es tremendamente importante, ya que al permitir el flujo de iones directamente desde el citoplasma de una célula a la adyacente, hace que esto sea extraordinariamente rápido y por lo tanto los cambios en el potencial de membrana que se producen en las células conectadas a través de esta unión
se sincronizan de algún modo, o sea, ocurren casi simultáneamente. Y a eso se le llama acoplamiento electroquímico. Este tipo de uniones, en términos de lo que es el acoplamiento electroquímico, eso va a ser muy importante en las células musculares cardíacas y en las células del músculo liso. Ahora, igual no hay que olvidar que estas uniones pueden estar incluso entre células epiteliales o entre células, qué sé yo, el tejido óseo. Ahí su rol más bien tiene que ver con el flujo de señales y de metabolitos. Por lo tanto, ahí el acoplamiento es más bien de tipo metabólico. Bueno, esto es lo mismo para recordar la estructura del conexón y de cada una de estas conexinas. Ahora bien, para entender también lo que pasa, ¿no es cierto?, con los potenciales y por ende esto está relacionado con el movimiento de iones, tenemos que recordar algo del transporte activo. Y dentro del transporte activo nosotros teníamos el mediado por proteína de membrana que permitía el paso o el flujo de sustancias de pequeño tamaño, de pequeño peso molecular, como por ejemplo podían ser iones y moléculas pequeñas. Y por otro lado está el mediado por membrana y vesículas membranosas en donde se movían sustancias de mayor tamaño. Centrándonos ahora en los transportes activos mediados por proteína de membrana, teníamos transporte activo primario y transporte activo secundario. Y dentro de lo que era el transporte activo primario, o el transporte activo primario se llamaba así porque requería de hidrólisis de ATP. ¿Okay? Y esa hidrólisis de ATP permitía que las proteínas que formaban estos sistemas de transporte se fosforilaran y cambiaran su conformación. En el caso del transporte activo secundario, en general estos dependían de la energía que aportaban los gradientes de iones, por ejemplo. Entonces aquí tenemos gráficos que representan los gradientes de concentración de dos iones, el ion sodio y el ion potasio, y vamos a analizar esta proteína que es la ATPase sodio-potasio y que permite mover ion sodio y ion potasio en contra de su gradiente. Y como ustedes ven acá, requiere hidrólisis de ATP. Entonces, para entender el funcionamiento del ATPase sodio-potasio, tenemos que ver si está fosforilado o desfosforilado. Entonces, cuando la ATPase sodio-potasio está desfosforilada, ¿cómo se encuentra? Se encuentra abierta hacia el medio intracelular y cerrada hacia el medio extracelular. Cuando esto es así, además podemos observar que tiene sitios de alta afinidad para el ion sodio y sitios de baja afinidad para el ion potasio. Eso significa que al estar abierta hacia el medio intracelular se puede mover el sodio acá, y como la afinidad para el sodio está aumentada, el sodio se va a unir a la proteína. Recuerden, eso es estado desfosforilado. Pero a su vez, simultáneamente, la afinidad para el ion potasio es baja. Por lo tanto, si había potasio, ion potasio unido a la proteína, este se va a soltar hacia el medio intracelular. Luego veíamos que la proteína une ATP y luego lo hidroliza. Y como ya señalamos, esa hidrólisis de ATP permite fosforilar la proteína. Y al quedar fosforilada la proteína, vuelve a cambiar su conformación. Y en esta nueva conformación va a estar cerrada hacia el medio intracelular y abierta hacia el medio extracelular. Así también, ahora va a reducirse la afinidad por el sodio y va a aumentar la afinidad por el potasio. Como se reduce la afinidad por el ion sodio, este es liberado al medio extracelular, y como aumenta la afinidad para el ion potasio, este se une a la proteína. Una vez que ocurre esto, se libera el fosfato y por lo tanto la proteína queda en su estado desfosforilado. Al estar desfosforilado vuelve a la conformación inicial, es decir, cerrada hacia el extra y abierta hacia el intra. Y ahí, como ya hemos señalado,
es baja la afinidad por el ion potasio, por lo tanto este es liberado y se mueve hacia el medio intracelular. Entonces, si nos fijamos, significa que la ATPase sodio-potasio va a mover 3 iones sodio hacia el medio intracelular y 2 iones potasio hacia el medio intracelular. Ambos iones tienen carga positiva, pero si sumamos, significa que se mueven 3 cargas positivas hacia Electra y solo 2 hacia el medio intracelular. Como resultado de esto, el potencial de membrana se va a volver progresivamente negativo, porque en el fondo significa que va a empezar a predominar carga negativa en el intra con respecto a Electra. Hay menos cargas positivas acá que en el medio intracelular. Por lo tanto, la acción de la ATPase sodio-potasio tiende a favorecer que el potencial de membrana se haga negativo. A eso le llamamos el efecto electrogénico de la ATPase sodio-potasio. La ATPase sodio-potasio, a su vez, tiene sitios de unión para una molécula llamada la O-guabaína. Cuando la O-guabaína se une a la ATPase sodio-potasio, se bloquea el funcionamiento de esta ATPase sodio-potasio, lo que va a afectar al potencial de membrana. Sin embargo, el potencial de membrana, mientras existan los canales de fuga, va a seguir siendo negativo, solo que se va a hacer menos negativo cuando se inhiba la ATPase de sodio-potasio. Otra forma de inhibir a la ATPase sodio-potasio sería bloqueando la producción de ATP, ya que el ATP que se une a la proteína debe unirse a la cara citosólica de la proteína, por lo tanto es el ATP que se produce dentro de la célula. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros tenemos una neurona aislada, ¿no es cierto?, y colocamos sobre ella lo que se llama el electrodo de registro. El electrodo de registro lo que va a hacer es comparar las cargas predominantes en el intra y en el extracelular. Y de esa manera nos van a decir cuál es el potencial de membrana de esta neurona en todo momento. Y por otro lado podemos conectar a ella también lo que se llaman los electrodos de estimulación. Los electrodos de estimulación nos van a permitir aplicar corrientes depolarizantes o hiperpolarizantes. Entonces, si miramos estos gráficos, en el gráfico inferior lo que me muestra en el eje X es el tiempo y en el eje Y el potencial de membrana. En la misma escala, en el gráfico superior, el eje X tiene el tiempo y en el eje Y yo veo la intensidad del estímulo aplicado. O sea, la intensidad en este caso de una corriente que puede ser depolarizante o hiperpolarizante. Entonces observen ustedes, antes de insertar el electrodo, el potencial de membrana es 0. ¿Por qué? Porque como el electrodo no ha ingresado, como las dos regiones del electrodo están en la superficie, no hay diferencia de carga, por lo tanto el potencial es 0. Recién cuando una parte ingresa al medio intra y la compara con lo que se está midiendo en el extra, recién entonces aparece un potencial de membrana. Noten ustedes que este potencial de membrana se da sin que haya estimulación. Ese potencial de membrana, que es negativo y que se da cuando la célula no ha sido estimulada, se conoce como potencial de reposo y puede oscilar entre menos 65 y menos 70 milivolt aproximadamente. Luego, lo que vemos acá, vamos a ver qué es lo que pasa cuando aplicamos diversas corrientes con el potencial de membrana. Vamos a ver que en algunos casos el potencial de membrana se hace más negativo y en otros casos se hace más positivo. Cuando se hace más negativo vamos a hablar de hiperpolarización y cuando se hace más positivo vamos a hablar de depolarizaciones.